Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente cuestión. Vamos a desplazar el fondo en vez del personaje. Como ya tenemos, voy a usar el mismo material, por lo tanto voy a duplicar el background, que es este, lo tengo seleccionado, Shift D, lo desplazo hacia la derecha, lo empalmo para que continúe, ¿sí? Desaparece nuestro personaje porque acá no hay nada, entonces duplico el clip del personaje, puedo seleccionar cualquiera de los dos, tomo este, Shift D y desplazo hasta aquí, clic y lo dejo en ese lugar, y voy a duplicar, ya que tengo este acá, dos veces. Bien, como hicimos antes, voy a estirar un poquito el clip para que quede a la misma altura y para que el personaje quede fijo en el lugar. Bien, ahora para desplazar el fondo, ¿sí? Primero, el fondo encaja justo en el tamaño de la pantalla. Si ustedes se fijan acá en el panel de propiedades, el tamaño de resolución es de 1920 píxeles de ancho, 1920 por 1080, 1080 de alto, ¿sí? Entonces, originalmente no tiene ese tamaño, pero Blender lo encaja ahí. Voy a seleccionar el fondo. ¿Qué va a suceder? Vamos a poner el efecto, así vemos los siguientes problemas que podemos encontrarnos. Shift A, Effect Strip, Transform. Puede pasar que este clip se los deje acá arriba, ¿tá? Entonces haya que moverlo hacia abajo. Ahora lo puso correctamente acá. Bien, vamos a buscar, en este caso no necesitamos hacer blend, ¿tá? ¿Qué sucede? Yo quiero mover el fondo y mi personaje va a saltar en el lugar, ¿tá? Ahora yo, para mover el fondo, por ejemplo, puedo decir, bueno, en el primer salto se va a mover así. Pero tengo este problema. Voy a tener un hueco, un rectángulo, pero vacío, hueco, porque desplacé el fondo y no hay nada de información de imagen acá. Entonces, en este caso en particular, voy a elegir escalar el fondo. Eso quiere decir que lo voy a agrandar más de lo que es originalmente. Así tengo suficiente superficie de fondo para poder desplazarlo y que no tenga ese problema en el cual se vean huecos de transparencia, vacías, sin información. Lo voy a escalar de forma proporcional, o sea uniforme. Por lo tanto, tildo esta casilla, Uniform Scale. Modifico el valor de escala, aumento el valor de escala, ¿sí? Tanto como yo quiera. Por ahora lo voy a dejar así. Y obviamente tengo que corregir la posición del background, ¿sí? Vamos a, en este caso, corregirlo en las dos coordenadas, en X y en Y. Voy a hacer que salte más o menos del mismo lugar. Ven, si me excedo en el eje X, empiezo a ver este problema, ¿tá? Así que vamos a ubicarlo por acá, ¿tá? Nuestro fondo va a comenzar a partir de este momento. Obviamente que, como estoy usando un fondo que no lo pensé para este movimiento, no me importa perder información de la imagen. La pierdo porque queda por fuera, está claro eso. Entonces, utilizando el mismo procedimiento y la misma lógica anterior, en donde ubiqué los keyframes, el background lo tengo que mover de la misma manera. Eso quiere decir que vamos a fijar un fotograma clave en el valor de posición del desplazamiento del fondo, o sea, en el valor de posición del efecto, antes de que el personaje quede en el aire, o sea, en este frame, en esta pose, porque ya acá está en el aire. Voy a generar un keyframe acá en el eje X, porque igual que el personaje en el ejemplo anterior, el fondo se va a desplazar en el eje X, ¿sí? Entonces, botón derecho, Insert Keyframe,
acá ya veo los fotogramas claves, ¿sí? Avanzo fotograma a fotograma y cuando mi personaje hace contacto en el suelo, que sería aquí, voy a desplazar el fondo, pero en vez de moverlo para acá, lo voy a mover para el otro lado. Bien, acá agregué los keyframes para el desplazamiento del fondo, donde fijé la posición del fondo en este lugar, justo cuando mi personaje hace contacto en el suelo. Si yo siguiera desplazando el fondo mientras el personaje se termina de apoyar en el suelo, tendría un problema que generaría un patinaje. Mi personaje patinaría, se posa sobre el suelo, pero se seguiría desplazando, lo cual no quedaría bien, ¿sí? Entonces, avanzo. Acá no tengo el mismo problema que antes, donde tengo que copiar el último keyframe de la posición de un clip y pegárselo al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen de background es la misma y la tira de efecto es la misma. Solamente cambian acá los clips del personaje. Pero como nunca los moví y siempre saltan en el mismo lugar, no necesito hacer eso. Así que lo que voy a hacer ahora es... voy a necesitar repetir el último fotograma clave de posición. ¿Por qué? Porque cuando yo desplace nuevamente el fondo, si no le digo cuánto tiene que durar esa posición en el tiempo, se va a desplazar desde este frame hasta acá, ¿sí? Con lo cual no es lo que quiero. Yo quiero que cuando el personaje haga el contacto acá, se quede ahí el fondo y a lo largo de todo este tiempo se quede en el mismo lugar hasta que yo necesite que cambie, que sería por aquí. ¿Está? Entonces, una forma de resolver eso es muy fácil. O vuelvo a hacer botón derecho sobre el eje X, o también puedo duplicar los fotogramas claves de posición, ¿sí? Hay que tener cuidado de que por default siempre están seleccionados todos los keyframes que haya en el DOP sheet. Así que con la tecla A los deselecciono. Y si quiero copiar esto nada más, puedo utilizar la tecla B larga que me permite hacer un área de selección, seleccionar este keyframe, hacer Shift D y moverlos hasta donde está la línea verde, que sería como el indicador de tiempo. Llego hasta acá. Esto quiere decir que el valor de keyframe del fondo va a durar todos estos fotogramas hasta este momento. Cuando empiece a avanzar van a ver que el fondo cambia. ¿Por qué? Porque le voy a poner acá un nuevo valor de keyframe. Voy a desplazar el fondo cuando hace contacto. Ahora sí voy a desplazar el fondo. Supongamos que hasta acá. Voy a hacer botón derecho, Insert Keyframe, y debería avanzar. Perfecto. ¿Ven? Nos podemos dar cuenta cuando el valor de keyframe es el mismo, sea la propiedad que sea, porque de un fotograma clave hacia el otro hay como una franja de color naranja que se mantiene a lo largo de ese tiempo. Eso quiere decir que el valor es el mismo. Cuando cambian los valores de keyframe, ¿ven? No se ve nada acá. Eso quiere decir, esto funciona con la interpolación, ¿sí? Quiere decir que entre un fotograma clave y el otro, si hay cambios en sus valores, ¿sí? Así haya uno o dos fotogramas entre medio o hayan 100 fotogramas en el medio, va a ir variando para llegar de un valor hacia el otro. Esa sería la interpolación. Si nosotros hacemos ahora, reproducimos esta nueva animación que hicimos desplazando el fondo, ¿sí? Voy a darle play. Tarda un poquito porque está cargándola. Ahí va. Y ahí se mantiene. Perfecto.
vamos a indicarle a la línea de tiempo que tiene que durar hasta el fotograma número 180, ¿sí? Que es este. Comienza en el fotograma número 1 y en la opción de end, fin, le voy a decir 180. Así reproduce solamente 180 fotogramas. Le voy a dar play y empieza desde el comienzo. En estos dos clips es el personaje el que se desplaza a lo largo del fondo, ¿sí? Y a partir de ahora cambia y el que se desplaza es el fondo, no el personaje.